Y bueno, comencemos. Voy a compartir pantalla. Le leo el pequeño índice que tengo. Algunas cosas que vamos a tocar es como por qué se conoce actualmente sobre los esenios, los manuscritos y papiros del Mar Muerto, el descubrimiento arqueológico del Qumrán, las referencias sobre los esenios de escritores antiguos y también de escritores modernos, el contexto de los esenios en la época de Jesús de Nazaret, la ubicación de los santuarios o la ubicación posible de los santuarios esenios y su relación con Jesús de Nazaret, el significado o origen de la terminología esenios, el manejo de los elementos, costumbres, símbolos esenios, rituales de iniciación, ascensión de grados, los 7 grados o portales y algunas conclusiones. Aquí cabe destacar que en el año 1947 se descubre lo que llaman los arqueólogos la primera cueva. En esa primera cueva se consiguieron algunos manuscritos, pergaminos, rollos, que data de la época de Jesús de Nazaret. Y muchos historiadores, muchos arqueólogos lo relacionan con los esenios. No obstante, luego del año 1947 se han descubierto más rollos, inclusive en el año 2016, pero eso no se le ha dado mucha publicidad, ¿no? Solo al primer descubrimiento. Luego del año 1947, cinco años después, se hace una expedición de arqueólogos en la cual el sacerdote, doctor en teología, arqueólogo Fray de Vos, francés, conjuntamente ya revisando algunos escritos de otros arqueólogos 5 años antes, se emprende en la búsqueda de esos datos, ¿no? No obstante, este arqueólogo se basa en lo que fue lo escrito de Plinio, del historiador Plinio, y relaciona que lo que dice Plinio es lo que ellos consiguieron en el Qumrán. Allí hicieron algunas mesas reconstruidas a partir de restos de yeso, que lo llevó a sugerir que en ese lugar habría funcionado una sala de escribas. Al igual consiguieron en Qumrán 1.200 vasijas en un lugar que se estima era un comedor. Todos estos datos son importantes porque son datos arqueológicos que van a dar muestra de similitud con datos literarios y con datos que se han conseguido en los pergaminos. Entonces, hay como tres muestras que dan pie a hipótesis, ¿no? Aquí tenemos en parte de lo que es el Qumrán, tenían piscinas, tenían 7 piscinas para purificación, y me llama mucho la atención de que estas piscinas de los escalones son 7, y se habla de que los esenios tenían 7 grados de iniciación para el desarrollo espiritual. Claro, entraban por aquí, hacían uso de la piscina, la pilastra, y luego salían. Ya vamos a ver todos que estos datos concuerdan con los datos que los arqueólogos y los escritores antiguos también relatan. Esto es parte de lo que, como una vista panorámica de lo que es actualmente el Qumrán. Y los primeros pergaminos del Qumrán se consiguieron en esta montaña, aquí, muy lejos de lo que era el Qumrán, pero estaban como escondidos o resguardados, por decirlo así. Aquí vemos al doctor Adolfo Reumann. Él es arqueólogo y experto en religiones comparadas, y desde 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del santuario del libro del Museo de Israel. Ahí él colocó
o hay muestras de los pergaminos bien cuidadas al público en general. No obstante, no están todas porque los pergaminos no es que se consiguieron en buen estado, sino fueron, por decirlo así, pedacitos, ¿no? Pedacitos, pedacitos, pedacitos. Entonces es un poco difícil ir conglomerar todos esos escritos. No obstante, hay unos que están en pieles y están en buen estado. Esos son los que están en el museo. Ahora, lo traigo aquí en esta exposición, hago referencia de él porque él da a entender en sus conferencias, en sus clases, cómo, por ejemplo, la profesora Edna Ullmann, también hay arqueólogos estadounidenses, franceses, que han escrito sobre lo que se descubrió en esos papiros. Pero no obstante, ellos usan tres evidencias. Las evidencias clásicas sobre los esenios, que ya la vamos a ver, las evidencias arqueológicas, y la comparan con los escritos que están consiguiendo de los rollos del Mar Muerto, los famosos rollos del Mar Muerto. Como, por ejemplo, en eso, por ejemplo, este es un dato arqueológico. Vemos, como le dije anteriormente, que De Vos contrasta lo que está consiguiendo y con lo que ya dijo el historiador Plinio, y da a entender de que lo que dijo el historiador Plinio en sus libros, Historia Natural, es parecido a lo que está consiguiendo. Entonces ya hay una correlación entre arqueología y literatura, datos literarios. Entonces dice así: al sur, dice Plinio, se encuentra En-Gedi, ahora entre En-Gedi y el norte del Mar Muerto. Solo hay un lugar adecuado para la descripción de Plinio, que es Qumran, y no se descubrió ningún grupo de edificios de la época de Plinio, sino solamente los edificios de Gilbert, Qumran y Fescat. No hay ninguna otra área en donde fuera posible cultivar en él palmeras de una manera significativa que no fuera ese área. Por lo tanto, la opinión de Baus fue que los esenios de Plinio no pueden haber sido otros que la comunidad de Qumran. No obstante, aquí hay referencias sobre los esenios de historiadores antiguos. Filón de Alejandría existió en la época de Jesús. Inclusive, dato aparte, dicen que era el cuarto rey mago, porque tuvo relación con los otros Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que el Filón de Alejandría dio un Crisóstomo, que también era un escritor, filósofo y historiador, 40 años después de Cristo, Plinio el Viejo y Flavio Josefo, datan y hablan en sus escritos sobre los esenios. Estamos hablando de historiadores de la época, casi de la época, ¿no? de Jesús. O 100 años antes, 40 años después, 100 años antes, 80 años, 15 años antes. Entonces, bueno, son historiadores, por decirlo, de la época que estamos estudiando. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, esto lo trae a colación Adolfo Reutemann, dice, por ejemplo, vemos que en sus escritos, historias hebreos, él dice, guerra, historia, él dice que desprecian la riqueza y practican entre ellos un maravilloso espíritu de comunidad. Ninguno de ellos es más rico que otro, porque su ley prescribe que los adherentes de su secta deben entregar todos sus bienes a la corporación, de modo que no hay entre ellos ni las estrecheces de la pobreza, ni la vanidad de la riqueza. La comunidad de los bienes da a todos un patrimonio único, como si fueran hermanos. Eso está en sus libros, en el libro de Josefo. Cuando estudian lo que llaman la regla de la comunidad, que es parte de lo que es una parte de lo que se descubrió de los rollos del Mar Muerto, dice así: y se le sale el lote de incorporarse a los fundamentos de la comunidad según los sacerdotes y la mayoría de los hombres de la alianza. También sus bienes y sus posesiones serán incorporados en manos del inspector sobre las posesiones de los numerosos. Y cuando se complete este segundo año, serán inspeccionados por autoridad de los numerosos
y si le sale el lote de incorporarse a la comunidad, lo inscribirán en la regla de su rango en medio de sus hermanos, para el juicio, para la pureza y para la puesta en común de sus bienes. Una cosa muy peculiar de los esenios, que llamaba mucho la atención, era de que, por ponerlo en idioma actual, una persona que tenga posesiones, tenga dinero, quería ser parte de los esenios, de la comunidad, entregaba todo eso a la administración de la comunidad. No obstante, el que no tuviera dinero o posesiones, de igual forma era aceptado, pero todo lo que era la comunidad también era de él. Entonces, allí como que se nivelaban y no había como la vanidad de la riqueza, como dicen, ni la estrechez de la pobreza. Entonces, era como una comunidad donde prevalecía el amor fraterno entre ellos, sin importarle las adquisiciones que tuvieran antes. Ahora, también veo que también, por ejemplo, el profesor Adolfo Roima también trae a colación esto, que Josefo también tiene en sus escritos y también aparece en los escritos que se están descubriendo. Josefo hace referencia también a la práctica de la purificación por parte de los esenios, antes de participar en su comida comunitaria. Dice, luego los encargados envían a cada uno a trabajar en su oficio, lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta. Luego se reúnen de nuevo en un mismo sitio, se envuelven el lomo con una faja de lino y se lavan todo el cuerpo con agua fría. El tema de la purificación ritual también ocupa un lugar central en la vida religiosa de los hombres, reflejada en la regla de la comunidad, que es lo que se está consiguiendo en los papiros. Dice, antes de participar de su comida comunitaria, que no entre en las aguas para participar en el alimento puro de los hombres de santidad, pues no se han purificado, a no ser que se conviertan de su maldad, pues es impuro entre los transgresores de su palabra. Dice Josefo, después de esta purificación se congregan en una sala particular donde no pueden entrar ninguna persona profana, ni ellos mismos pueden penetrar en ese comedor sin estar puros, como si fuera un recinto sagrado. Se sientan sin hacer ruido, y el panadero sirve a cada uno un pan y el cocinero un plato con una sola comida. El sacerdote pronuncia una oración antes de comer y nadie puede probar bocado antes de que haya concluido la oración. Después de la comida, el sacerdote repite el rezo. Todos dan gracias a Dios, dispensador del alimento que hace vivir al principio y al final de cada comida. Vemos que Plinio el Viejo dice, al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. O sea, los efectos perniciosos del Mar Muerto. Son una raza solitaria, la más sorprendente del mundo. Sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia a cuyo modo de vida empuja el oleaje de la fortuna. Dion Crisóstomo, hay una referencia que dice, además, es decir, Diósimo Crisóstomo, alaba a los esenios, una prodigiosa ciudad situada cerca del Mar Muerto, en el interior de Palestina, en las proximidades de Sodoma. Y algo más sobre Filón, dice, esta noticia sobre la comida comunitaria de los esenios también aparece en los escritos de Filón de Alejandría. Filón dice, en Apología de los Judíos, viven juntos organizados en tiastos, asociaciones de camaradas, compartiendo una mesa en común. Así también, los rollos del Mar Muerto aluden también a esta práctica cuando dice, en los rollos del Mar Muerto dice, comerán juntos, juntos bendecirán y juntos tomarán el consejo. Tomarán consejo. Ahora, también hay, por decirlo así, historiadores, investigadores modernos. Por ejemplo, toco uno, Edmond Bordeaux, inclusive su padre, por el Vaticano, estaba encargado de la investigación sobre los esenios.
No obstante, tanto su padre como él mueren en extrañas situaciones, extrañas, este, sí, situaciones, por decirlo. Pero Edmond Bolduc escribió muchos libros, el Evangelio de los Esenios, Jesús del Esenio, las enseñanzas de los Esenios. Entonces, hay mucha referencia, ¿no? Sobre todo de este autor e investigador. No obstante, voy a tomar en primer lugar para esta exposición las referencias literarias sobre los esenios eh, basado en los escritos de Josefa Roseda Luque, argentina, libro escrito o publicado por primera vez en el año 1945. De igual forma, ella también tiene estos escritos que es Orígenes de la civilización adámica, que es la biografía de Abel, y también Moisés, el vidente del Sinaí. También puede hacer referencia tal vez a algunos de esos capítulos, algunos capítulos de esos libros. Entonces, dando ya este contexto un poco así rápido, por decirlo, de algunos historiadores, algunas arqueologías, referencias con los papiros, vamos a entrar como de lleno al contexto de los esenios en la época de Jesús de Nazaret. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la fraternidad esenia se le consideró la madre espiritual del avatar divino, encarnado en medio de la humanidad? Dice el capítulo Preludio de la Paz Eterna que solo existían 4 agrupaciones que a través de las conjunciones planetarias y avisos espirituales le fue revelado desde el mundo espiritual el secreto del descenso del Cristo en un cuerpo físico, o el ungido anunciado por los profetas. Esas 4 agrupaciones o escuelas de divina sabiduría, por así decirlo, eran los esenios, en primer lugar. Estaban ubicados en las montañas del Moab, al oriente del Mar Muerto, cordillera del Líbano y los montes de Samaria y Judea. Se dice que su derivado o su principal enseñanza era la protección de los escritos mosaicos, de los escritos de Moisés, los verdaderos escritos, sin ninguna desviación o tergiversación. Entonces ellos se mantenían escondidos y perseguidos por lo que habían tergiversado los escritos de Moisés. Entonces se tuvieron que mantener en el silencio, ¿no? Y escondidas. Luego estaba Melchor de Oreb, que Melchor estaba ubicado entre el monte de Horeb y el Sinaí, y también mantenía la enseñanza mosaica y la enseñanza copta, que viene siendo de la época 1500 años antes o casi 10.000 años antes que eso de Egipto. Eso podrían hablar en otra presentación. Baltasar el consejero también estaba ubicado en los montes sagros de la antigua Persia, y ellos eran historiadores de todo, se puede hablar, así como somos todos, como astrología, metafísica, eran amplios, pero su línea discipular, por así decirlo, de Baltasar, era krishnaísta, la enseñanza pura del Krishna. Gaspar, señor de Srinagar y el príncipe de Bombay, que así le decían, estaba ubicado en los montes de Suleimán, vecinos al gran río Indo, el actual río Ganges, y era de enseñanza budista. Entonces dicen que estas escuelas de divina sabiduría eran los que estaban avisados por señales espirituales y clarividencia de la llegada del Cristo en cuerpo físico. Ahora, le dice Josefa, más la ley eterna le había confiado la misión de salvaguardar los ideales religiosos de los verdaderos servidores de Dios, la interpretación fiel de la ley divina, o sea, los 10 mandamientos de las sagradas tablas, que era lo único de cuanto dijo Moisés que no había sido adulterado, desvirtuado o interpretado equivocadamente. Ellos veían con dolor la profanación horrible que se había hecho siglos tras siglos de las escrituras de Moisés, sobre todo de los libros llamados Levítico y Deuteronomio, donde no solo se encuentran a cada paso formidables contradicciones con los 10 mandamientos de la ley divina,
como el primero y el quinto, que dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y no matarás. Esto es algo muy delicado, porque fíjate, cuando Adolfo Roime, que está allá en Israel y es el encargado de uno de los encargados de interpretar lo que está en los rollos del Mar Muerto y lo que se están consiguiendo, pues son 16 cuevas que se han conseguido esos rollos. Me llamó mucho la atención cuando él dice que lo que se está consiguiendo y lo que se está corroborando es que desde esa época, los escritos actuales que tenemos, por ejemplo, bíblicos, habían sido tergiversados desde esa época. Entonces, y lo demuestra, y yo me quedo sorprendido, ¿no? No obstante, bueno, pasando 2000, él dice que había algunas intenciones, no se sabe cuáles intenciones, de ocultar ciertas cosas a la humanidad, inclusive han desaparecido páginas y todo aquello. Entonces, no me cabe duda de que 1500 años que el Maestro Jesús, la enseñanza de Moisés también fuera tergiversada, malinterpretada por algunos y tal vez tergiversada por otros, en beneficio de algunos intereses. Ahora, ¿por qué relacionan tanto al Divino Maestro Jesús, al Mesías, con los esenios? El libro nos habla lo siguiente, yo trato de resumir lo más posible, ¿no? Un libro de muchas páginas, 500, 400 páginas. Se habla de que el Divino Maestro del Cristo, no fue llevado realmente a Egipto, sino fue llevado a ser protegido en el Monte Hermón. En el Monte Hermón quedaba una escuela o un santuario esenio. Es llevado allá dice la historia, el escrito, mejor dicho, a 1 año y 10 meses. Luego regresa a los 5 o 7 años a Nazaret. Regresa a Nazaret. Luego allí, en Nazaret, hay controversias con el Hasán, como decir, maestro de la escuela, porque empieza como a corregirlo, a tener como clarividencia y empieza a corregir la palabra de Dios. Y eso era como un pecado en esa época. Eso trae muchas controversias en las escuelas, y sus padres, que eran esenios de primer grado, lo tratan que con los esenios, José Arimatea inclusive era afiliado a la fraternidad esenia, a pesar que era un doctor de Israel, y protegen a Jesús niño, y luego lo llevan a Monte Carmelo. En Monte Carmelo también hay una escuela, un santuario esenio, o hubo un santuario esenio, mejor dicho. En Monte Carmelo sigue la educación, sigue su pequeña educación, sigue el despertar espiritual en él. Veían que era el profeta anunciado, los esenios, y estaban esperando el despertar espiritual de su potencialidad divina. No obstante, de los 7 años hasta estimadamente los 12 años, estuvo entre Monte Carmelo y entre Nazaret. Y a los 12 años es primera vez que va a Jerusalén. Era su primer viaje a Jerusalén. Allí se habla de que por su tía Elcana logra estar en la reunión de los doctores de Israel, y los doctores de Israel estaban debatiendo qué era Dios, cuál era la naturaleza de Dios, si Dios es justicia o Dios es amor. Y él, por concurrencia, él estaba escondido viendo todo eso donde no debería estar, y lo descubrieron y lo trajeron al medio de ellos, y es cuando todos sabemos que
él le da una clase inspirado por el soplo de Dios de cuál era la respuesta a sus interrogantes. Eso aparece en los libros, esa respuesta, muy bella, muy profunda, pero vamos a hablar de los esenios y su relación con Jesús. Entonces seguimos después después de esa concurrencia en el templo de Jerusalén y también en otros espacios. Podemos destacar que luego fue al monte Cuarantana. El monte Cuarantana, cerca de lo que sea de la ruina de Masada, allí también estaba un templo esenio, y conoció por primera vez a Juanatán o Juan el Bautista. Ya a los 13 años de edad, él lo conoce, se conocen, porque también estaba bajo la tutela de los esenios Juan el Bautista. Destaca el libro de que Juan el Bautista era, para los esenios, era una encarnación de Eliseo. De Elías, perdón, de Elías, era una encarnación de Elías. Entonces, estaba bajo la tutela también de los esenios, y efectivamente también estaba en esa formación espiritual. Y se trata de que luego, tiempo más tarde, destacan de que Juan el Bautista era la voz esenia, el defensor de las leyes de Moisés, el defensor de la verdadera doctrina mosaica, y venía también a abrir camino, ¿no?, a Jesús. Luego se relaciona de que Jesús va al monte Tabor, que dicen que también estaba un santuario esenio. De allí empieza entonces su potencialidad a manifestarse, a tener los primeros sanación de animales, vegetales, elementos. Allí ya entra en un profundo estudio, un profundo despertar. Lo llevan a varias bibliotecas, como la biblioteca de Ribla en Egipto, como otras. Empieza el estudio de pergamino, de historia, y de muchas otras enseñanzas. Luego, a los 21 años, se relaciona con los esenios en el sentido de que está escrito en el libro de que es llevado a la cordillera del Moab. Esa cordillera del Moab se plantea de que estaba allí un consejo supremo, por así decirlo, de los esenios, de 70 ancianos. Ya veremos por qué 70, porque el número 7, o el 70, más adelante. Y allí se cumplían las consagraciones de maestro de divina sabiduría. No obstante, para ser maestro de divina sabiduría había que tener mucha más edad, pero ellos, sabiendo cuál era la potencialidad de estos dos, de Jesús y de Juan el Bautista, a sus 21 años fue el examen, y efectivamente tenía que pasarlo, y que los 70 ancianos estuvieran de acuerdo por unanimidad de que era correcta la respuesta. Ahí se debatía qué era Dios, qué son las almas, qué son los mundos, qué son los maestros, qué es el amor, qué es la justicia y todo eso. Entonces, al ver la respuesta del Divino Maestro, más bien quedaba maravillado. Eso también está en los libros, esa respuesta. No obstante, podemos ver de que ese gran consejo de los 70 ancianos, conductores de la fraternidad esenia, tenían correlación con otros santuarios escondidos, por ejemplo en Engedi, que actualmente en este transcurso de estos últimos 60 años se ha conseguido también allí algunos papiros, no solamente en Qumran. Allí destaca la historia, este libro escrito en el año 1945, mucho antes de estos descubrimientos. Dicen, es importante destacar que este libro de Josefa Rosalia Luque se habla de que fue psicografiado. Yo tuve el honor de ir a la isla en el Tigre de Argentina, y lo destaco porque veo que allí
hasta falla actualmente la luz, la electricidad, y en aquella época era pura vela, entonces no existía ni remotamente el internet, que ni siquiera existe actualmente. Entonces, ella decía que era psicografiado de los planos acá, de los registros acásicos, toda esta enseñanza, que actualmente tiene mucha relación con lo que se está consiguiendo por arqueólogos actualmente. Entonces, en Engedi dicen que los santuarios esenios, su puerta de entrada estaba dentro de las mismas casas que al entrar a una casa de esa, normal, de una familia esenia, luego estaba la entrada al santuario, a la cueva. Entonces vivían en ese ocultamiento por la persecución que tenían del fanatismo religioso de la época. Entonces en Engedi estaba ese pequeño santuario que era para los hermanos de Judea, de la provincia de Judea. Cabe destacar que el Gran Consejo de los 70 ancianos, por decirlo así, estaba aquí ubicado y regían, por ejemplo, eran los conductores de la fraternidad, designaban las promociones y grados, analizaban las pruebas, etcétera. Tenían mayor dedicación. Estaban ya allí, no tenían contacto con las ciudades, mientras que ya esto eran como pequeños santuarios que sí tenían contacto con las personas, podían tener familias, podían tener relación común, pero ya aquí en el santuario 70 ya eran entregados, ya eran grado 7 y eran sirios, eran conductores, eran perennemente entregados a la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, también en Eva, en el monte Eva, estaba el santuario esenio para los habitantes de Samaria o la provincia de Samaria. Y los de Monte Carmelo y Monte Tabor eran para los habitantes de Galilea, al igual que en el Monte Hermón era para los habitantes de la provincia de Damasco, al norte. Cabe destacar que, como le dije anteriormente, la relación que tenía este libro, que escrito en el año, bueno, su primera publicación, ya estaba escrito antes, pero digamos que la primera publicación en el año 1949, y que a lo largo de estos 60 años se están descubriendo justamente donde este libro está diciendo, se están descubriendo hallazgos arqueológicos en cuanto a papiros y sí, a papiros y escritos sobre la época. Ahora, ¿por qué en el monte Moab? Veamos a continuación. Para referirnos al significado de la época, al significado de esenios, hay que referirnos a la época de Moisés. No obstante, según lo leído, ellos comenzaron sin nombre, porque le llamaban los hermanos del silencio, porque era la primera virtud que tenía que tener un iniciado para estar protegido y ser prudente ante el fanatismo que siempre ha existido. Sobre todo, por ejemplo, podemos ver, para salir un poco del tema, cuando la época de Anecatón fue, y todos sus partidarios fueron encarcelados porque lo que estaban promulgando no era igual a los que estaban promulgando los hierofantes de la época. Entonces, encarcelado para toda la vida por decir una cosa contraria a lo que no admitían los hierofantes de la época o los reyes de la época. Entonces, había que estar con mucho cuidado. Entonces, eran los hermanos del silencio. Ya vamos a ver que el primer grado para ellos era el silencio y la hospitalidad, desarrollar el silencio y la hospitalidad. Pero pero antes de eso vamos a hablar sobre entonces el origen de la palabra esenio. Cabe destacar que Esen viene siendo un hijastro, por así decirlo, un pupilo
que tuvo Moisés en la época. Y cito a continuación. Eran los esenios la rama más directa del árbol grandioso de la sabiduría de Moisés. Esen era de la tribu levítica que organizó Moisés, el gran hombre emisario de la divinidad, antes de llegar a la llamada tierra de promisión. Tierra de promisión, llamada así porque era donde volvería a nacer el verbo divino, el Mesías. Esen, desde muy joven, conquistó el privilegio y la confianza del gran corazón de Moisés. Esen tanto mereció la confianza de Moisés que lo acompañó hasta sus últimos días terrestres, cuando sus guías, o sea, las grandes inteligencias que apadrinaron su encarnación, le anunciaron que había llegado la hora de su libertad, que subiera a la cordillera de Abarín, que entre ella buscara el monte Nebo y la cumbre de Pisga, donde vería la gloria que Jehová le guardaba. Esen le siguió sin que Moisés lo supiera hasta que estuvo en lo alto de la escarpada montaña, le acompañó hasta el desprendimiento de su espíritu en el éxtasis de su oración, en una noche de luna llena, recogió su cuerpo exánime y lo sepultó. Este jovencito Esen de la familia sacerdotal de Aarón fue el origen de los esenios que tomaron su nombre. No obstante, como dije, se llamaban hermanos del silencio. Mucho tiempo después de que Esen ya no estuviera en este plano, ya, bueno, quisieron adoptar el nombre de Esen. Por ello, la cumbre de Pisga, donde Moisés tuvo sus grandes visiones, el monte Nebo, donde murió, y el valle de su sepulcro, fue el lugar sagrado elegido por los esenios para su gran templo de roca viva, que perduró hasta mucho después de Jesús de Nazaret. He ahí por qué habían sido elegidos el monte Moab. Allí estaban aquellas dos tablas con las leyes. Decían, se está escrito que ellos eran los que custodiaban las tablas originales, y que él mismo rompió por indignación, la indignación que cuando bajó al monte Ore encontró el pueblo que adoraba un becerro de oro. Esen había recogido aquellas tablas rotas y eran las que guardaban en el gran santuario madre de la fraternidad esenia. Esta fraternidad fue garante del cuidado no solamente de las tablas de la ley, sino también de todo lo enseñado por Moisés y sus escritos, donde ellos el libro de los principios, que luego se conoció como Génesis, tergiversado también, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de cómo era entonces el altar, por así decirlo, el altar en esos santuarios esenios. Dice, tenían 7 grados y libros abiertos en un altar de piedra blanca. Bueno, me disculpan el dibujo infantil que hice, pero bueno, es mi imaginación para ilustrar esto, ¿no? Tenían 7 grandes libros abiertos sobre un altar de piedra blanca. Encima de cada uno de ellos aparecía escritos en letra de bronce los nombres de los grandes maestros esenios desaparecidos. Elías, Eliseo, Isaías, Samuel, Jonás, Jeremías y Ezequiel. Recuerden que ellos vinieron luego de Moisés. Y más arriba de los 7 libros aparecía tallada en piedra una copia de las tablas de la ley, cuyo original estaba en poder de los 70, ¿no? En el santuario de Moab. Y suspendida en la techumbre, iluminando las tablas de la ley, resplandecía una estrella de plata, cuyas 5 puntas eran lamparillas de aceite que ardían sin apagarse nunca. Aquel era el símbolo sagrado de la gran fraternidad esenia, cuyo oculto significado era la luz divina que iluminó a Moisés en el monte Horeb y el Sinaí, de donde surgió la ley que permanece hasta hoy como brújula eterna de esta humanidad. Y en los 7 enormes libros de telas enceradas estaba escrita la vida y enseñanza, profecías y clarividencias de cada uno de aquellos seres venerados como maestros de la fraternidad esenia: Elías, Eliseo, Isaías, Samuel, Jonás, Jeremías y Ezequiel. En los actuales rollos del Mar Muerto se ha descubierto mucha enseñanza de Isaías. Dicen que es porque
era uno de los más usados en la época de Jesús, porque da correlación Isaías en sus escritos de cuando llegaba eh, Juan el Bautista y cuando llegaba Jesús, ¿no? Da correlación con lo que dice, no con el nombre, sino anunciándolo en otros términos. No obstante, eso de 7, dice el escrito que eso del eh, los 70 ancianos querían, así como arriba y abajo, se dice de que los 7 arcángeles tienen un fin de servicio a la humanidad, y cada uno de los que están abajo se querían afiliar a cada uno de esos arcángeles según sus fundamentos en el plano físico. Los que eran archiveros y jerarcas se afiliaban e invocaban a Ariel, el arcángel Ariel. Los que tenían clarividencia, desarrollo de la clarividencia y el buen uso de la clarividencia para fines de la expansión de la redención humana, se afiliaban con Gabriel. Y así sucesivamente los de orientación familiar, lo de orientación psíquica, lo de meditación con Samuel, lo de justicia y protección con el arcángel Miguel, y armonías y clarividencia con Ezequiel. Entonces, dicen que estos jerarcas siempre han sido, estos 7 arcángeles siempre han estado presentes entre los que quieren expandir la verdad divina, la enseñanza espiritual, y como es arriba es abajo. Y entonces, cuando eran 70 ancianos, eran 10 por cada uno de esas funcionalidades. Y tenían que esperar que partiera de plano uno de ellos, de esos 10, para ser parte de los 70. Total que era una cosa que tenían en su haber. Muy interesante. Como es arriba y abajo. Allí tenemos, por eso entonces se dice el porqué, es una de las hipótesis del porqué de los 7 candelabros, de las 7 que ustedes ven aquí. Ahora pasemos rápidamente al ritual de iniciación, que era muy peculiar, porque este ritual de iniciación o elevación de grado, lo que me llama más la atención, o lo que yo destaco más, es que era de introspección propia, no es ni por años de servicio, ni porque anualmente tiene que ser así, o bianual, no. Se estimaba que pasaban 7 años en cada grado para que desarrollaran esas facultades o virtudes. No obstante, se podía evaluar antes para saber si ya podía pasar a otro grado. Entonces, cabe destacar que ellos que los que querían pasar de grado o los que ya estaban ya para pasar de grado, acudían a esos 70 ancianos o parte de ellos y se autoevaluaban. Y en esta autoevaluación tenía que ser sincero y decir si había pasado esas pruebas de silencio, por ejemplo, el primer grado de decenio, silencio y hospitalidad, o si no lo había pasado. Y luego los ancianos decidían si había logrado desarrollar la virtud o no. Era una evaluación de introspección sincera. No obstante, en ese rito, cuando ya se le evaluaba y decía, bueno, sí, van al segundo grado. El segundo grado era generosidad, desarrollar la generosidad y el desprendimiento. Pasaban por un proceso de iniciación. Se le entregaba un paño finísimo de lino blanco para vendarle los ojos. Se apagaba la lámpara de aceite se conducía unidos por las manos dentro del recinto. Eran prácticamente, en este caso eran 3
a veces dos, se apagaba la lámpara y se conducía, ellos unidos por las manos, tapados los ojos, el servidor le quitaba las vendas, caían de rodillas, pronunciaban las palabras del ritual mientras se inclinaban a besar las losas del pavimento y decían así: sé bendito por los siglos de los siglos, oh santo de los santos, Dios misericordioso, que me has permitido entrar a este sagrado recinto donde se escuche tu voz, donde se escuche tu voz. Acto seguido, esos tres esenios, a tres esenios le cubrieron con el manto blanco de las consagraciones y le acercaron hacia el gran candelabro de 7 cirios, el cual solo estaba encendido uno, y era el grado primero que ellos tenían. Enseguida fue descorrido el espeso cortinado blanco que desde el techo caía detrás de la lámpara y aparecía el altar descrito anteriormente. Resonaron las citaras o colocaban músicas. El servidor se ciñó a la frente por medio de un cordencillo de seda azul, una estrella de plata de 5 puntas que simbolizaban la luz divina que imploraba sobre él al hacer la consagración de los 3 hermanos que llegaban al santuario buscando acercarse más a la divinidad. Espirales de incienso se elevaban a lo alto de los pebeteros. Con voces austeras y graves cantaron a coro el salmo llamado el Miserere, que pedían a una voz y al son de sus citaras y laudes el perdón de sus pecados y la misericordia divina sobre todos los hombres de la tierra. Terminando el doliente salmo, profunda lamentación del alma humana que reconoce sus errores y se arrepiente de ellos, el servidor destapó la pilastra de agua que había a la derecha de la gran lámpara de 7 cirios e invitaba a consagrarse en el segundo grado de la fraternidad. Y a sumergir en ella, en esa pilastra, las manos hasta el codo. Era la ablución de manos. Era un rito que iniciaba la entrada al segundo grado, como la ablución de faz, o sea, de cara, era la iniciación al primer grado. Aquellas aguas se dice que eran fuertemente vitalizadas por 70 días de transfusiones de elevadas y puras energías y producían una suave corriente dulcísima a los que en ella sumergían sus manos, que después dejaban secar sin contacto de paño alguno. Y el servidor pronunciaba estas palabras. Cito: Dios Todopoderoso, que habéis vitalizado con vuestra energía divina las manos de vuestros siervos para que trabajen en favor de sus hermanos desválidos y menesterosos. Escuchad el voto sagrado que os hacen de trabajar 2 horas más cada día para sustentar a los leprosos, paralíticos y huérfanos que crucen por su camino. Y los consagrados decían cada uno por separado: ante Dios creador de todo cuanto existe, hago voto solemne de aumentar en 2 mis horas de trabajo para sustentar a los leprosos, paralíticos y huérfanos que crucen por mi camino. Entonces un esenio encendía el segundo cirio, o la segunda vela, para que se entienda, de la gran lámpara sagrada, y que significaba que ya habían alcanzado el segundo grado, o estaban en el segundo grado. Y el servidor, poniendo sus manos sobre la cabeza de cada uno, le decía: si tu vida es conforme a la ley, las energías benéficas que han absorbido tus manos en este día te servirán para aliviar los dolores físicos de nuestros hermanos. Acto seguido, los recién consagrados llegaban hasta el gran altar de los 7 libros y, arrojando incienso a los pebeteros, hacían su evocación a sus grandes profetas y pronunciaban sus nombres. Y siempre ocurría de que alguno de los 7 profetas se aparecía en estado espiritual, más o menos visible y tangible. Aquí dice que se le apareció uno de ellos, se le apareció Samuel, y les aconsejó el desprendimiento y la generosidad con sus semejantes, y que ese era el segundo grado de la fraternidad esenia. Fíjate, inclusive, que tal vez
era tan celoso saber cuáles eran los grados que hasta esperaban anuncios espirituales para saber qué grado iban a desarrollar. Luego de todo eso, bueno, de llorar, de caer de rodillas, de bocar, eh, luego eran conducidos nuevamente, ¿okay? Al mismo tiempo que le prestaban otra vez los paños para vendarse los ojos y eran conducidos otra vez eh, a salir del recinto. Y ese paño era la única prueba que tenían ellos de saber que eso había sido real. Y era la única prueba de decir, bueno, ya tengo 2 paños. Al tener 2 paños, quiere decir que estoy en el segundo grado de esenio. Y era real lo que había sucedido dentro de su santuario. Ahora, esos grados de esenios en la época de Jesús de Nazaret era, como ya anteriormente le dije, era el primer grado era la hospitalidad y el silencio. El segundo grado, la generosidad y el desprendimiento. Se cuenta en los grados primero y segundo, ya se vislumbra en cada alma si se podrá volar de frente a la luz eterna o si debería quedar por más tiempo sin poder desprenderse de los prejuicios de ideas preconcebidas de existencias anteriores. Entonces, este primer grado y segundo, casi todos eran de primero y segundo. Por eso se dice que José era de primer grado, María era de primer grado, pero eh, muy pocos pasaban a tercer grado, ¿no? No obstante, se, está escrito en el libro que el tercer grado era un esenio que no puede concurrir a un festín con atavios suntuosos si sabe que cerca de él hay seres humanos que padecen hambre, frío y desnudez, sin antes remediar estas necesidades de sus hermanos y después concurrir al festín. No puede decir nunca una mentira para excusar una falta o para conseguir la satisfacción de un deseo, aunque sea lícito. No puede revelar los delitos ocultos del prójimo, sino en el caso de que sea condenado un inocente. No puede tomar parte de un asunto o negocio donde se perjudique un tercero, aunque le sea desconocido. La voz de la amistad o de la sangre no le llevará jamás a cometer una injusticia en caso de que deba ser juez entre un familiar y un extraño. Deberá dar 2 horas de su trabajo o su equivalente, si tiene abundancia, para el fondo de socorro a los menesterosos que la orden tiene instalado en cada aldea de la región. El cuarto grado, los sirios se denominaban a sí mismos, los que estaban allá en cuarto grado, que eran los esenios que habían ya escalado, que debían de tener las características propias de un sirio, o sea, de una lámpara, de derramar luz divina, sabiduría y calor de fuego sagrado de amor que lleva hasta la muerte si ella ha de surgir la redención de las almas. Ya eran, a partir del cuarto grado, ya eran más consagrados, ¿no? Más retirados ya de las ciudades, ya empezaban a estar en las cuevas y más consagrados a la irradiación del amor y de la luz. En quinto grado, para que un esenio pueda subir al grado quinto, ya no debe tener lazo alguno que le ate a la vida material, ni siquiera un recuerdo que turbe su quietud interior. Se dice que el sexto no se sabe mucho, pero sí veo que es tomo como correlación de lo que he leído, que es el olvido de sí mismo a costa de su propia vida, si es por la causa de impartir la verdadera doctrina. Era como un olvido de sí mismo, ya fíjate que lo va llevando, ¿no? Lo va llevando, ya no tener ninguna lazo que lo ate, tu quietud interior, ya es un olvido, ya ahora entonces no eres tú, sino es tu servicio a los demás, un olvido de ti mismo, un desinterés total, que luego pasaban al séptimo grado, que dice, y cito, que es una lámpara eterna en lo infinito o una vibración que sube y sube de tono hasta confundirse con la armonía eterna de las esferas. Se mantenían en las cuevas y era a través de la irradiación, sostenían la conciencia de los pobladores de la época, irradiaban amor, luz, sabiduría, armonía, paz, lo que sea necesario. En cuanto a las señas, una de las señas que recita el libro
es que el signo de reconocimiento de los esenios, cuando querían entrar a una de esas chozas o casas que tenían dentro la entrada a un santuario, tocaban la puerta y decían, y decían voz del silencio. El signo de reconocimiento de los esenios, al mismo tiempo que decía las palabras del santo y señas, voz del silencio, el signo era la mano cerrada con el índice levantado hacia arriba también. Perseguidos los esenios casi a raíz de la muerte de Moisés, se había hecho un hábito en ellos ocultar bajo palabras o símbolos determinados todo lo concerniente a los superiores conocimientos a que dedicaban su vida. Se puede ver que algunos de ellos están presentes hasta en obras de pinturas y en otros espacios. Hablemos ahora de sus costumbres. Como cuando vieron que en el ritual se le colocaba encima un paño de lino, que todos sabemos que también se sigue usando, igualmente que la taza judaica, dependiendo de lo que podía el esenio, podía ser de barro, de plata, de oro, pero se usaba. Tenían el himno del amanecer, el himno del atardecer, los cantos al salmo. Antes de un trabajo de importancia mental, le cantaban primero y hacían un ritual con cada uno de los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego, reconociendo las entidades elementales que lo conformaban y sus facultades de conductores de las energías benéficas. Pero primero tenían que tener una relación de cantar, de gratitud a esos elementales, para tener la afinidad y tener los lazos de amor con ellos, para que ellos les sirvieran como conductores de fuerzas benéficas. Aquí lo hice rápido hoy, que leí algo que me interesó, es que no quiere decir también que, por ejemplo, en la época de Moisés eran los mismos rituales, ¿no? Todo va cambiando en el tiempo. Pero siempre hay un hilo conductor, una enseñanza, ¿no? Una verdad allí siempre presente. Y esto es importante porque en los templos, ya mucho antes que los esenios, 1500 años antes, en la época de Moisés, en los templos de Memphis y todos esos templos, por haber ocurrido lo que le ocurrió a Necatón y a sus seguidores y a muchos otros que querían impartir enseñanzas, por decirlo así, más acorde a la verdad divina y sin tergiversación, sin ser tergiversados, habían sido asesinados, habían sido encarcelados toda la vida. Entonces, esos templos en esa época de Moisés decían de que eran criptas donde se enterraban muertos y todo lo demás para que la gente, los profanos, no entraran, pero eran criptas de la muerte, se llamaba así, porque se le daba muerte, como dice aquí, a esas antivirtudes, ¿no? Pero se lo leo. En una cripta del templo de Memphis, los pontífices y hierofantes, cuando acudían a orar y a tener concentración espiritual, solo tenían 2 grandes cirios y pebeteros para quemar incienso y lotos blancos. Habían jeroglíficos grabados en oro en una lámina de mármol negra incrustada en el muro frontal a mayor altura que los cirios se veían, y se veían estas frases, ¿no? En esos jeroglíficos: agua, fuego, luz y tierra, todo es Dios sobre este mundo. Tenían un coro de la orquesta sagrada del templo y los pastóforos, que eran como de menor grado que los hierofantes y los pontífices. Los pastóforos músicos acompañaban la oración de los hierofantes reunidos en la llamada cripta de la muerte. Tal nombre se debía a que los consagrados a la vida espiritual superior tenían la idea de que para llegar el alma encarnada a una verdadera unión con los mundos o los planos espirituales elevados, era necesario morir a todas las ruindades, bajezas y miserias en que vive ordinariamente la mayoría de los seres de esta tierra. Según ellos,
Eran 5 los grandes pecados o manchas o llagas que impedían el alma encarnada la unión verdadera con la divinidad. La avaricia, que eran la avaricia, la lujuria, la envidia, la ira y la hipocresía. Le llamaban la estrella negra. Eran 5, las 5 puntas de la estrella, ¿no? Tenían también 5 rayos como la estrella de la luz divina, pero era muy negra y traía consigo el penoso adormecimiento del alma en las tinieblas por larguísimo tiempo. Tales eran los conceptos sostenidos por los maestros de alma del Egipto milenario, o del Egipto milenario. Esto es importante porque independientemente de la fraternidad donde pertenezca un alma, un individuo, independientemente, si todavía no ha dado muerte a la avaricia o no hemos dado muerte a la avaricia, a la lujuria, a la envidia, a la ira, a la hipocresía, estamos como dormidos. Estamos todavía en tinieblas que nos impide vibrar en amor para unificarnos con los seres de mayor altura. Así lo entiendan, ¿no? Y así creo que lo da a entender el escrito. No obstante, quería decirle que los esenios, como yo dije, como se ha estado explicando, que la verdad siempre transcurre, pasa de fraternidad en fraternidad, y siempre hay unos que mantienen o tratan de mantener la verdad más aceptada, por así decirlo. 8.300 años antes de Cristo se habla también de los Cogdas, ¿ok? Pero ya eso sería otra exposición, sí, Ana Tayel me da ese honor también. Ahora, para finalizar, quería también en eso que estaba diciendo de que según transcurre el tiempo, los principios pueden ser otros, los grados pueden ser otros, se puede sumar, restar. No obstante, ya en esta época de la humanidad, este libro lo hago aquí una cita de él, porque dice que cuáles son los 7 grados actuales que la humanidad en este fin de ciclo debe desarrollar. Y lo quiero leer ante ustedes. La pluma blanca dice que es el portal primero o el grado primero. El iniciado debe meditar primeramente qué significa la firme decisión de practicar la doctrina del Cristo, sintetizada en la frase suya: amar al prójimo como a sí mismo. Frase breve, pero de un vasto alcance. El segundo grado, el manto de lino, tiene como símbolo el manto de lino. Exige la renuncia a toda sensualidad en pensamiento, palabra y obra, o sea, una gran pureza de vida en lo íntimo y en lo manifestado al exterior. Este portal está sintetizado en estas palabras del Cristo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. El tercero, simbolizado en la cadena de oro, dice: la imposibilidad de apartarse del núcleo de los iniciados es solo moral y tiene fuerza de ley para el que tiene su conciencia bien despierta. A lo que significa el portal tercero, en el cual el iniciado ha tomado a su cargo otras almas para ayudarlas en su evolución. Nada es impositivo en la vida espiritual. Todo es voluntario para el espíritu que quiere ascender, y siendo el amor universal la ley suprema de la vida en todos los mundos, quien más ama a su semejante, más cerca está de Dios, que le toma como instrumento de su bondad y de su amor sobre todas las criaturas. Si los pactos entre humanos significan un deber para el espíritu consciente y recto, los pactos íntimos entre el alma y Dios son sagrados por encima de todas las cosas. Este es el significado que expresa el portal tercero al enunciar que el iniciado no puede apartarse del núcleo de los servidores de Dios y de la humanidad en que ha ingresado voluntariamente. El cuarto está simbolizado en el vaso de alabastro, en un vaso transparente. El alabastro es como un metal transparente.
El conocimiento espiritual exigido en este portal se adquiere con el estudio y la meditación. El estudio de las obras dadas por los maestros de vida espiritual, por las instrucciones colectivas o particulares que ellos dan a sus discípulos encarnados en los planos físicos. La meditación o concentración mental es otro de los grandes medios con que cuenta el espíritu para adquirir la capacidad de triunfar de todas las luchas, escollos y dificultades y ayudar a otros a vencerlas a sí mismos. Está comprendido en estas palabras del Cristo: pedid y recibiréis. Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios. El portal quinto, la antorcha de plata, está representada en el símbolo de la antorcha de plata. Para llegar a este portal, el iniciado debe estar ya seguro de sí mismo, seguro de haber dominado toda la rebeldía de su yo inferior, ya que llegado a ser completamente dócil a su deber, marcado en todo momento por su conciencia o yo superior, solo a este precio puede el iniciado participar de los poderes divinos concedidos a las almas purificadas. Está simbolizado en estas palabras del Cristo: si amáis como el Padre os ama, Él y yo moraremos dentro de vosotros. Luego le sigue la simbología del cayado de olivo, como portal sexto o sexto grado. Se refiere a la fuerza de irradiación del iniciado, o la fuerza de irradiación que el iniciado pueda obrar sobre las multitudes y extenderse a larga distancia, porque la divinidad le habrá tomado por completo como instrumento suyo sobre el planeta en que habita. Está sintetizado en la frase del Cristo: bienaventurados los pacíficos, porque ellos poseerán la tierra. Y por último, el palio azul, la simbología del palio azul, portal séptimo, que dice: bienaventurado tú, glorioso hermano, vencedor de ti mismo, que después de dolorosos y heroicos renunciamientos, has llegado al reino de Dios. Eres una luz para el mundo que habitas y puedes repetir la frase propia de los ungidos, de los Cristos: Dios en mí y yo en él. Todo fue consumado. Para cerrar, las conclusiones de aquella base de granito puesta por los esenios se desprende que según el grado de amor a toda criatura existente es el grado de desarrollo a que puede llegar las facultades superiores de un alma humana o del alma humana. Sobre las formas de ese amor y sus manifestaciones prácticas construyeron los esenios su forma de vida, sus leyes, sus prácticas. La hospitalidad, la ayuda mutua en todos sus aspectos, la piedad, la misericordia, la protección a los inválidos, los leprosos, huérfanos y ancianos abandonados, no eran sino formas de manifestación de ese sublime amor, base fundamental para llegar a la cumbre del desarrollo de las facultades internas. Y los distintos grados, porque ellos conducían las almas por el sendero de la luz, no eran más que ensayos metódicos para que el alma se pusiera a sí misma a prueba en ejercicios y obras de amor a toda criatura existente. O sea, no son los grados que tienen que, sino que ese era el fin. ¿Okay? El fin era de que el alma pudiera por sí misma y pusiera por sí misma a prueba, a través de ejercicio de virtudes, lograr vibrar en amor. Sobre tal tema, los maestros esenios tenían largas y frecuentes disertaciones para evitar el fanatismo y las interpretaciones equivocadas en aquellos menos capacitados para comprender a fondo el asunto. Y así decían ellos: el amor, bien entendido, debe propender al bien y mejoramiento de las criaturas amadas. Realmente, entonces todo se resume al amor, ¿no? Al desarrollo del amor. Manifestación de este sublime amor era el silencio en los esenios, con lo que evitaban las disputas y altercados, de los cuales se seguía casi siempre el agravio, la ofensa personal, que a veces hasta se llega a poner la vida misma en peligro. O sea, ellos eran prudentes, por eso el silencio, ellos eran prudentes. Ellos sabían que existía la ley de afinidad y la ley de vibración, que cada cual llega a la escuela que le corresponde por ley de afinidad y vibración.
Entonces no hace falta imponer la verdad en otros, sino al que llega y quiere escucharla. Si los profetas blancos de Anfión, los dáctilos de Antulio y los Cogda de Abel marcaron rumbos a la humanidad en la prehistoria, los esenios de Moisés tienen sobre sí la gloria inmarcesible de haber sido los precursores y los maestros del Cristo en su jornada final, en la coronación gloriosa de su obra redentora de la humanidad. Más aún, los esenios han dado la orientación para la vida espiritual en la actualidad. Ellos mecieron la cuna del cristianismo naciente y encaminaron sus primeros pasos. Solo cuando el cristianismo fue oficializado a partir de Constantino, dejó en gran parte la vieja senda de los esenios. Ellos volvieron a sus grutas o murieron ajusticiados como el Cristo divino, que así es como paga la humanidad, la reina ciega, a los que quieren darle luz divina, la salud y la redención. Fuente Arpa Eterna de Josefa Rosario Luque. Bueno, muchas gracias.